Bienvenidos y gracias por formar parte de esta serie de discusiones temáticas de prevención del uso de las drogas a la integración social de discusiones temáticas. Vamos a compartir conocimiento útil, métodos innovadores y ciencias de los expertos y buenas prácticas para eh, poder hablar de estos temas. Tenemos 5 ponentes. Vamos a enfocarnos en distintos tipos de temas, las condiciones del entorno a las personas que usan drogas, en las personas donde nacen, donde viven, trabajan, aprenden, o su edad, su género, grupo étnico y otras dimensiones, y qué es lo que afecta en los riesgos del uso de drogas. Voy a estar comoderando esta sesión con una compañera. Yo soy Oriol Espules, formo parte de la Asociación Proyecto Nombres y de la Iniciativa Global de Prevención de Uso de Drogas, y voy a comoderar con Giovanna Campelo, quien es la presidenta de la sección de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la ONU, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Muchas gracias por estar aquí. Esta sesión debería durar 1 hora. Va a estar grabada para el internet, y ustedes pueden usar el chat para postear preguntas. Y si tenemos tiempo al final, vamos a poder tener un tiempo de preguntas y respuestas con los ponentes. Giovanna, te doy la palabra. Gracias, Oriol. Eh, Dame un segundo también para reconocer a la Asociación Proyecto Nombre y a la Iniciativa Global de Prevención del Uso de Drogas por organizar este webinario, que es muy importante porque son temas muy relevantes para nosotros, y gracias por invitarme a ser comoderadora contigo. Es un placer para mí introducir a la primera ponente, a la doctora Marika Ferri. Ella es la responsable de la Guía de Respuestas Sanitarias y Sociales de la Agencia de Drogas de la Unión Europea, EUDA. Ustedes quizás se acuerdan del acrónimo porque era MCDDA. Ella es doctora en salud pública y tiene un máster en revisión sistemática de pruebas y epidemiología. Y antes de incorporarse a la agencia, Marika coordinó el grupo Cochrane de drogas y alcohol y supervisó el desarrollo de directrices basadas en pruebas para la salud pública, la Agencia de Salud Pública de Roma. Y obviamente ella, en sus competencias y experiencia, es la mejor para poder proveer la introducción del tema de hoy. Marika, la palabra. Gracias, Giovanna. Gracias, Oriol, por esta invitación y por la oportunidad de poder introducir esta sesión. Así que hoy estamos discutiendo los determinantes sociales de drogas. Drogas se han explayado en todo el mundo, pero sí hay temas que no se conocen en toda la sociedad. Grupos sociales que son más vulnerables que otros, y esta desigualdad se relaciona con el entorno de las personas en donde viven. Tenemos, esos son problemas, y estos problemas no pueden ser resueltos de manera sola, pero podemos ayudar en un trabajo conjunto a solventar estos problemas. Las raíces de los problemas tienen la sociedad. Eh, Hay también relaciones que son causa-consecuencia, con pobreza o con baja educación. Las condiciones sociales influencian enormemente el uso de drogas, pero también reforman las condiciones de uso. El uso prolongado de drogas puede reducir el tasa de empleo de la población. Y todos estos complejos temas es importante reconocerlos para poder crear respuestas adecuadas y reconocer las necesidades de las personas. Hay que reconocer que tenemos oportunidades para poder alcanzar el potencial y contribuir a la sociedad y ayudarlos en este tema. Necesitamos debatir sobre estos temas. Necesitamos una solución sistemática para poder abatir este tema del uso de drogas, y tenemos que entender que todo esto también tiene que ver con la desigualdad de la sociedad.
La evidencia muestra que en personas en distintos tipos de vecindarios afectados tienen la tendencia de morir 7 a 10 veces más que otras personas que están afectadas por el uso de drogas. El aumento de la tasa de desempleo ha aumentado enormemente y a pesar de la escala de este tema, no siempre se alcanza a toda la población que se quiere alcanzar. Solamente 1 de cada 8 personas con un desorden de uso de drogas recibe cuidado. Y en los países de bajo ingreso hay mucha más necesidad porque no hay para ayudar a estas personas. También en otro tipo de entornos encontramos a personas con trasfondos migratorios o de bajas condiciones sociales y eso puede ser muy perjudicial para ellos. En Europa, familias con bajos niveles de educación y estado socioeconómico tienen una frecuencia mayor de ser adictos a cannabis, heroína, entre otros, y ellos también se enfrentan con tasas mayores de desempleo y con discriminación social. Eso conlleva a tener una inestabilidad, por lo cual se reduce también sus oportunidades de finalizar educación o de encontrar oportunidades financieras para poder sostener a su familia. Otros estudios también muestran que sobredosis están concentradas en lugares urbanos donde se ha visto sobredosis de opioides. Es importante atacar este tema en el área de las familias y las comunidades, porque hay determinantes sociales que van más allá de las condiciones socioeconómicas. El desarrollo de la tecnología también juega un rol importante. El desarrollo del mercado y flujos de inmigración también pueden causar más exclusión social. Por ejemplo, si vemos el desarrollo de las redes virtuales, en el día a día pueden crear comunidades más grandes, pero también pueden tener el efecto contrario, como por ejemplo crear más aislación para las personas afectadas. Otro ejemplo es, por ejemplo, el mercado del empleo, donde cada vez hay roles más diversos. Estos cambios han causado mejores oportunidades para mejorar la calidad de trabajo y tiempo libre, pero también han creado más exigencias para aquellas personas que son vulnerables. Puede ser más difícil porque pueden crear problemas de salud mental como ansiedad y a su vez también mayor abuso de sustancias. Tenemos que considerar la imagen general de todos estos elementos, las condiciones en que las personas nacen, cómo trabajan, cómo viven, también los aspectos de género, de etnia y demás. Todo eso puede causar vulnerabilidad y resiliencia eh, al estar afectado con este problema. Tenemos que ver más allá del individuo y más allá del sistema de salud, porque la desigualdad y aumentar la protección social y los cuidados de salud pública pueden ayudar para mejorar este problema. Si actuamos hoy en día eh, s- atacando estos problemas desde raíz, podemos tener mayores efectos a un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. ¿Quieres comentar algo? ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias, Marika, por lo que tú dijiste, pero también por estar aquí presente. Y tenemos la Agencia Europea de Drogas Europea y vemos que muchos participantes también que forman parte de esto. Gracias por todos los participantes de todos los países. No puedo leer todos los continentes de todos los participantes que han posteado en el chat, pero gracias por estar aquí. Ahora voy a introducir a nuestro segundo ponente, al doctor Pablo Colanda, quien va a trabajar sobre el ciclo de pobreza y va a presentar una historia de un niño que nació en una de las favelas brasileñas
Y Pablo Hoylanda es un psicólogo, máster y doctor en salud pública y actualmente director del Instituto Eureka Educando, coordinador del programa de estudios de posgrado en adicciones, profesor del Departamento de Psicología y coordinador del NIAD, o sea, del Centro del Inspired College para Atención, Investigación y Estudios sobre el Alcohol y otras drogas en Brasil. Te doy la palabra, Pablo. Eh, Gracias por tu compromiso y puedes hablar ahora. Gracias, Oriol. Gracias por la invitación y por participar en este evento para hablar sobre este tema que es importante. Em, Voy a presentar la historia de Cayo. Voy a mostrar un par de diapositivas ahora. Voy a presentar imágenes. Es una historia de ficción, pero desafortunadamente no es tan ficción si consideramos todo lo que presentó Marika, puntos muy importantes sobre los determinantes sociales. Esta historia conecta bien con este tema porque también muestra determinantes en la vida real. Así que bueno, voy a comenzar. Aquí está Cayo. Cayo, un joven afroamericano de 19 años que ha vivido toda su vida en la favela Complexo do Alemão, en Río de Janeiro. Soñaba con ser abogado, pero no pudo terminar la escuela porque tuvo que ayudar a su madre a mantener la casa y a sus tres hermanos menores después de que su padre lo abandonara cuando él tenía 2. A los 17 años, su madre perdió su trabajo y la responsabilidad de mantener a la familia recayó sobre sus hombros. Entonces, el salario que ganaba como ayudante de construcción no era suficiente para mantenerlos. Él quería un futuro diferente para sus hermanos, ya había renunciado a su sueño de convertirse en abogado, pero no el sueño de darle a sus hermanos y hermanas la oportunidad de estudiar. Siempre conoció a los pequeños traficantes del barrio y a sus mensajeros, entre comillas, que es una jerga para referirse a los jóvenes que reparten drogas, pero siempre quiso que su madre se sintiera orgullosa de él, por lo que evitó las ofertas de dinero fácil que se le presentaban. Cuando perdió su trabajo, la situación en su casa se volvió crítica. Pronto se quedaron sin gas, sin comidas y las facturas empezaron a acumularse. No quería contarles a sus hermanos lo que estaba pasando y le juró a su madre que encontraría una manera de solucionarlo. Muy triste, acudió a sus viejos amigos, por decirlo así, y les dijo que estaba dispuesto a convertirse en un mensajero para ganar dinero para su familia. Así que muy a su pesar comenzó a transportar pequeñas cantidades a las personas que venían en el barrio y pronto se ganó la confianza de los amigos, entre comillas. Las cosas mejoraron en su casa, había más comida, gas y se pagaban las cuentas. Sus hermanos solo notaron que sus turnos de trabajo, los de Cayo, parecían más largos y que a veces tenía que hacer turnos nocturnos. Un día el jefe le pidió que entregara una gran cantidad en un barrio rico y el cliente era importante y lo necesitaba rápido. Entonces Cayo ni siquiera tuvo tiempo de pensar y pronto ya se encontraba en una motocicleta con medio kilo de cocaína. El trabajito le traería un buen dinero, suficiente para comprar material escolar para sus hermanos y eso lo tranquilizaba. Al salir del barrio, justo después del primer paso elevado, vio un control policial. Le entró el pánico, había pensado que eso podía suceder, pero ver la realidad era diferente. Entonces, con la adrenalina por las nubes, giró bruscamente justo antes de llegar a la policía. Y al poco tiempo un coche de patrulla y una motocicleta ya lo perseguían. Solo había ido disparos desde dentro de su casa, rezando que ninguna bala perdida se colara por la ventana y alcanzara a un ser querido. Pero ahora no se trataban de balas perdidas, él era el objetivo. Entonces pronto él sintió un ardor en la pierna y como que perdió el equilibrio de la motocicleta. Entonces ahí pensó, ah, llegó su hora. Días más tarde los guardias lo sacaron de la comisaría esposado y lo llevaron al juzgado, donde un juez decidiría su destino. El fiscal leyó los cargos contra el delincuente,
tráfico de drogas, posesión de armas, intento de fuga en una motocicleta robada. Entonces las circunstancias decían joven afroamericano, desempleado, residente de una favela, educación primaria incompleta. En el tribunal, el juez miró a Cayo con la frialdad de alguien que ya había visto cientos de rostros idénticos y el defensor público intentó argumentar, em, su señoría, se trata de un delincuente sin antecedentes penales que actuó por extrema necesidad. La cárcel no lo va a rehabilitar, solo va a profundizar su exclusión. El fiscal respondió con cifras, el tráfico es un delito grave, la sociedad exige castigo. Si hacemos excepciones, estaremos fomentando la delincuencia. Y Cayo no dijo nada, él sabía que su voz no tenía ningún peso. El veredicto no tardó en llegar, 8 años en una prisión de régimen cerrado. Su madre lloraba en el banco de atrás. Sus hermanos no estaban presentes porque era un día de colegio y Cayo les había dicho que no faltaran a clase. En la prisión, las historias se repetían con distintos nombres. Jóvenes como él, afroamericanos, pobres, con sueños truncados por una máquina social que no perdona a los que nacen fuera de las zonas civilizadas, entre comillas. Allí el tráfico no era solo una opción, sino era una estructura paralela que ofrecía lo que el Estado negaba: ingresos, respeto y protección. Y estas historias no eran excepciones, eran el retrato de un país en el que los determinantes sociales de salud y la criminalidad se entrelazan. Pobreza, bajo nivel educativo, desempleo, ausencia de políticas públicas eficaces, racismo estructural y violencia institucional. Cayo fue el producto de todo ello, pero no por elección propia, sino por supervivencia. Unos meses después de estar en su celda, un guardia de la prisión, conmovido, le trajo libros de derecho. Quería ser abogado, ¿verdad? Empieza por aquí. Ese Cayo devoró los textos, aunque no lo entendía todo, pero sintió que de alguna forma aún podía luchar. La historia de Cayo no es única y casi siempre termina mucho peor. Es la historia de miles de jóvenes que viven al margen de la sociedad por falta de oportunidades. Y si el Estado estuviera más presente, la sociedad fuera un poco más justa, tal vez historias como las de Cayo podrían tener un final mejor. La lucha contra el tráfico requiere algo más que represión, requiere inversión en educación, salud, cultura, deporte, creación de empleo, lucha contra el racismo y fortalecimiento de familias. Requiere ver a Cayo no como un delincuente, sino como un ciudadano de verdad. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Pablo. Esto fue también para dar un homenaje a tantos niños que viven en contextos muy desafiantes en muchas regiones y afectan también a muchos países. Así que gracias, Pablo, por tu historia. Giovanna. Gracias, Oriol. Gracias, Pablo. Y por el ejemplo de Pablo, también trajo a la vida a historias de, que demuestran todos los problemas que Marika ya había mencionado anteriormente. Entonces, hay que pensar en una solución más sistémica. Y por eso es un placer para mí introducir a Cristina Šperkova, que es la presidenta internacional de Movendi International y presidenta de Movendi Eslovaquia. Cristina tiene un máster en psicología por la Universidad de Comenius de Bratislava y lleva casi 25 años trabajando en el ámbito de prevención y ha colaborado en todo tipo de iniciativas preventivas, desde programas entre pares en su juventud hasta iniciativas dirigidas a toda la población en la actualidad. Es miembro de un grupo de trabajo que asesora al director general de la OMS sobre la prevención de enfermedades no transmisibles y también es embajadora de Planet Youth. Ella está aquí hoy para hablar un poco más sobre un determinante social muy particular, que es la influencia de la industria del alcohol, que va a demostrar un enfoque distinto a cómo mirar este problema.
Cristina, tienes la palabra. Gracias, Giovanna, por la introducción, por tus palabras. Em, Voy a hablar sobre este tema. Bueno, ay, y gracias, Pablo, por tu historia. Yo he pensado muchas veces eh, que ibas a hablar sobre sustancias y drogas que son ilegales y de que muchas personas eh, forman parte de adicciones. Y es interesante ver que muchas cosas pasan tras bambalinas. Y ahora lo que yo voy a hablar es sobre una droga que es legal, una sustancia que es legal, y sobre algo que está pasando enfrente de nuestros ojos. Entonces, voy a compartir con ustedes lo que la industria del alcohol ha estado haciendo, pero también quiero dar las gracias a los organizadores de introducir este tema de la industria del alcohol en este tema. Como dijo Giovanna, también es un determinante social, es un determinante comercial también. Cuando se trata de la industria del alcohol, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ellos forman también nuestro entorno, nuestras mentes, nuestros entendimientos, también crean políticas, reglas y de cómo nosotros vivimos. El marketing que todos conocen de la industria del alcohol, cómo promueven todas estas sustancias y está pasando frente a nuestros ojos, porque ellos invierten mucho dinero en esto. Entonces, por más acá ven una lista de los productores de alcohol más ricos. Ahí se ve todo esto en 1.000 millones de dólares americanos. Entonces, para mostrarles cómo ellos em, forman, diseñan el mercado de estas sustancias. Ustedes pueden ver cuántos puntos de entrada la industria del alcohol tiene en este sistema. No solo el Ministerio de Finanzas o de Hacienda de los países, agencias de relaciones públicas, lobistas, etcétera. Eh, Esta es solamente una parte de los puntos de entradas a nivel de la Unión Europea. Entonces esto está pasando y al mismo tiempo la industria del alcohol también tiene interés, un conflicto porque el 50% de los ingresos de la industria del alcohol viene por el, el consumo de alcohol de las personas. Ellos quieren que las personas sigan consumiendo, entonces ellos no tienen interés en reducir el consumo de alcohol. Y yo voy a hablar un poco más adelante sobre los ejemplos de cómo lo hacen, pero acá ustedes también pueden ver que la industria del alcohol también retiene dinero de la sociedad. Acá vemos cómo el dinero viene en distintos presupuestos en distintos países, desde el impuesto al alcohol y cuántos son los costos que ellos invierten en el daño que causa el alcohol. Es importante mencionar que eh, estas cifras se calculan distinto de acuerdo al país, pero podemos ver estos países como Australia, eh, es 10 veces más lo que se gasta en tratar daños del alcohol a lo que es invertir en sí. Y espero que esta tabla también les ayude a entender la diferencia que hay en cada país. En Movement International somos un movimiento global en 72 países y lo que estamos viendo son las prácticas del uso del alcohol, de identificar cuáles son los mitos, las mentiras que se causan en la industria del alcohol y estamos supervisando las actividades de distintos tipos de países y también analizando las prácticas que se hacen. En el último año hemos resumido más de 100 páginas sobre las malas conductas de la industria del alcohol. Solamente del año 2024. Hay más de 100 casos que se mencionan en el reporte. Eh, entonces solamente voy a mencionar un par de los ejemplos más impactantes. Es lo que, por ejemplo, la industria del alcohol está tratando de seguir el comportamiento de las personas en las redes sociales y extraer datos de acuerdo a eso para poder promover alcohol.
el consumo de alcohol a personas que han estado buscando ayuda, como por ejemplo poder lidiar con adicciones o con problemas de alcohol. Entonces, ellos están buscando ayuda y la industria del alcohol lo está usando como objetivos para poder vender sus productos. Y eso es muy peligroso que estén haciendo esto. Y obviamente eso cuesta vidas de personas. Ellos también están tratando de obtener a jóvenes con distintos programas que tienen. Ellos participan en distintos tipos de espacios digitales. Y esta es una de las últimas cosas que quiero decir, que también la industria del alcohol está tratando de promover su imagen como socio del gobierno para poder ayudar a la prevención del consumo de alcohol. Por ejemplo, en España, la industria del alcohol está tratando de cooperar con el Ministerio de Educación para poder trabajar con cómo reducir el consumo de alcohol en menores. Eh, Estos programas no tienen una ayuda clara para los jóvenes. Lo que de verdad hacen es promover toda la, promover el producto en sí. Ellos no reducen el daño que se hace y reducen los daños que se causa por el consumo o el abuso de alcohol. Entonces, lo que hacen es ignorar completamente todos los efectos que causa el consumo de alcohol en estos programas. Ellos no educan a las personas para entender lo que es marketing y cómo no caer en esas trampas de propagandas. Estos programas obviamente tratan de establecer en las mentes de los jóvenes que es muy normal consumir alcohol y eso es algo muy peligroso. Este tipo de prácticas las llamamos dubiosas, porque tenemos lobismo, promoción, sabotaje, manipulación y decepción. Y la última cosa que quiero añadir es que no se trata solamente de la industria del alcohol, pero ellos y también la industria del tabaco son muy buenos socios de la industria del alcohol y ahora también la marihuana, porque tratan de compartir conocimientos como para promover sus productos. Entonces vemos estas prácticas en muchos países, así que es muy importante entender y aprender sobre las prácticas que cometen estas industrias para poder ayudar a nuestra sociedad en los distintos países. Así que tenemos que denormalizar el alcohol. Es muy importante hacer esto. Tenemos que ayudar a aquellos que lo están haciendo. Hay que proteger a la gente de la interferencia que está haciendo el gobierno o las políticas que introducen para que no se siga propagando lo que está haciendo la industria del alcohol. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristina. ¿Quieres decir algo, Giovanna? No, está bien, gracias. Muchas gracias, Cristina. Sí, es desafiante este tema y es importante crear conciencia. Yo sé que tú trabajas en esto todo el año, en todos los niveles, y es importante explicarle a las personas cómo funcionan los comerciales y que los comerciales que promueven productos del alcohol tienen una influencia grande en las personas, sobre todo en los jóvenes. Muchas gracias, Cristina. Vamos a movernos al próximo ponente, o la ponente, que es Wendy Muñoz, desde los Estados Unidos. Es un placer introducirla a ella. Tiene un máster en trabajo social y licenciada en humanidades por la Universidad Estatal de Arizona, aunque actualmente trabaja en el ámbito de apoyo psicológico en la intervención en crisis con los departamentos locales de bomberos y policía. También ha trabajado en programas residenciales de tratamiento de la salud conductual, de desintoxicación y adicciones y centros psiquiátricos de crisis y urgencias. Eh, Él también en el ámbito de investigación se ha especializado en grupos marginados o comunidades de personas de color. Por encima también ha comenzado sus prácticas de máster de pasantía en mi departamento internacional de Proyecto Hombre, por lo que es mi compañera de equipo y me hace sentir muy feliz de que esté aquí. Así que gracias. Tienes ahora tus 6 minutos. Hola.
Es un placer poder estar aquí hoy. Voy a discutir el uso de sustancias en pueblos indígenas y las realidades, los mitos y las cosas que se refieren a los determinantes sociales. De acuerdo a una publicación del proyecto SHRAP, eh, las comunidades romaníes y sintís, había entre 4 y 8 millones de romaníes viviendo en la Unión Europea, y se trata de una estimación, pero no siempre se le tiene en cuenta en los censos nacionales. Pero ellos tienen un alto riesgo de sufrir problemas de salud, incendios y de accidentes domésticos. Ellos predominan también las tasas de empleo, las bajas tasas de empleo y de educación. La esperanza de vida de estas personas es entre 8 y 15 años menor que en la población media, y eso se ve agravado por la falta de acceso a atención de salud. A partir de las escasas investigaciones sobre la adicción disponibles en este momento, se descubrió que los jóvenes romaníes tenían mayor riesgo de desarrollar consumo excesivo y dependiente después de experimentar con sustancias que se iniciaban con el consumo de tabaco y alcohol. Em, Cabe señalar que la etnia por sí sola no solo influye en el consumo de drogas, sino que factores contextuales como la situación socioeconómica que desempeñan un papel muy importante. Veremos también que otras etnias, oculturación, traumas y discriminación también desempeñan un papel importante. La investigación del proyecto SCRAP reveló que el consumo no se difería mucho entre los jóvenes romaníes y la población general, sino que ellos corrían un mayor riesgo debido a los factores mencionados. Los kurdos son otro grupo del que es difícil obtener estimaciones precisas, porque los países de acogida los registran como ciudadanos iraníes o turcos, pero em, en un estudio realizado en Finlandia sobre el consumo de sustancias entre los migrantes rusos y refugiados kurdos reveló que los refugiados kurdos y entre los refugiados kurdos y las experiencias potencialmente traumáticas que se correlacionaban con el consumo excesivo de alcohol y la discriminación percibida, em, tenían relación con el consumo de cannabis a lo largo de su vida. Em, Lo mismo, investigadores mostraban también que los migrantes kurdos varones eran solo el 27% en comparación con el 87% de los varones finlandeses, y de la misma forma el 6% de las mujeres migrantes kurdas en comparación con el 72% de las mujeres finlandesas consumían alcohol en exceso. Todo esto podría ser un ejemplo de lo que se conoce como el efecto migrante sano, que se produce cuando la población inmigrante es más sana que la población principal. Pero esta diferencia se reduce tras pasar harto tiempo en el nuevo entorno. De hecho, se estudió los efectos de la aculturación en el consumo de sustancias entre los migrantes latinos de Estados Unidos y encontraron una correlación positiva entre los factores estresantes de origen cultural y el consumo de alcohol y drogas. También observaron que los inmigrantes latinoamericanos expuestos a las actividades estadounidenses consumían más alcohol y drogas. En otras palabras, mientras más tiempo uno permanecía en el país de acogida, mayores eran las posibilidades de consumir sustancias. Según la encuesta nacional sobre consumo de drogas y salud del 2023, menos personas hispanas de 12 años o más consumieron drogas o fueron diagnosticadas con trastornos por consumo de sustancias durante el último año que sus pares estadounidenses blancos. Entonces, ha habido una creencia que se conoce como la creencia del aguardiente, que se arraiga a lo de los nativos americanos, que dice s- que el uso en la historia traumática del alcohol puede venir desde la época de la colonización. Y se dice que es tan hereditario como cualquier otra población, pero no se encontraron vulnerabilidades genéticas específicas en los nativos americanos. De la misma línea, la prevalencia del consumo de sustancias entre los afroamericanos era similar a los de los estadounidenses blancos en las mismas categorías. Es más, entre los jóvenes de 12 a 20 años, los blancos eran más propensos que cualquier otra minoría al haber consumido alcohol en exceso durante el último mes. Entonces, por qué las minorías corren un alto riesgo en este sentido? Bueno, es porque el consumo de drogas tiende a ser punitivo, lo que lleva a las personas que vayan a la cárcel y las prisiones caen en adicción.
Entonces, según el proyecto de sentencia, las personas afroamericanas y morenas están sobre representadas en las prisiones americanas y los afroamericanos son encarcelados 5 veces más que los estadounidenses blancos. Entonces, ¿qué pasa después del encarcelamiento? Uno se convierte en un estigma andante, los antecedentes los persiguen durante el resto de la vida, las oportunidades se reducen, eh, sobre todo el trabajo, debido a los antecedentes penales, y esto puede llevar a aceptar trabajos peor remunerados, a que el tiempo y, y cuesta acceder a viviendas adecuadas. Entonces uno acaba viviendo en zonas más empobrecidas y muchas veces el índice de criminalidad ahí es mayor. La atención de salud es reducida y la alimentación es mala. Entonces las barreras sistémicas se multiplican y se transmiten y se va creando un ciclo. Así que, ¿cómo podemos empezar a corregir estos factores contextuales que aumentan el riesgo? Bueno, esto me lleva a Australia. Según el marco de rendimiento sanitario de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, el cannabis y la metanfetamina eran drogas comunes entre los reclusos indígenas. La metanfetamina está presente en el 25% de las hospitalizaciones relacionadas con las drogas. Y debido al importante papel que desempeñan las drogas en la implicación del sistema de justicia penal en la comunidad aborigen, existe una forma alternativa de sentencia que tiene en cuenta su cultura e implica a los ancianos y a las familias de los delincuentes y las víctimas, si así lo desean. Se domina como sentencia circular. Entre los años 2008 y 2018, de los delincuentes que participaron en este sistema circular, sentencia circular, perdón, el 52% tuvo menos probabilidades de ser encarcelado y el 9,6% menos posibilidades de reincidir. Entonces, las comunidades indígenas sufren los traumas del pasado y los sistemas opresivos actuales. Este trauma histórico puede exponerlas a un alto riesgo de consumo de sustancias y suicidio. Parece ser un intento cultural de mitigar los efectos del trauma intergeneracional causados por el colonialismo. Y en resumen, cuando se trabaja con minorías indígenas y étnicas, es importante ser conscientes del trauma potencial que está informado sobre los sistemas que afectan, para ver los factores de protección que les proporciona su cultura. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Sí, importante tener en cuenta todas las estructuras sistémicas y yo creo que ver que se puede haber una solución posible a este problema es importante, em, tenerlo en cuenta y indagar en eso. Tenemos a nuestro próximo ponente, a Dr. David Patton, que es profesor asociado de la Universidad de Derby en el Reino Unido. Su trabajo se centra en la recuperación de la adicción a las drogas y el alcohol y el abandono de la delincuencia y la lucha contra la injusticia epistémica mediante a la amplificación de las voces de quienes han vivido esa experiencia. También es fundador de New Central Media, es una iniciativa editorial descolonial. Y yo creo que es maravilloso tenerte aquí hoy, que hables sobre el poder de las comunidades y el camino hacia adelante. Así que, por favor, David, danos el camino a seguir. Pero sí, más en serio, estamos muy contentos de tenerte aquí. Gracias por estar aquí y muchas gracias por la introducción. Felicidades a los organizadores hoy. Tener la oportunidad de poder hablar frente a tantas personas de todo el mundo, impresionante, y ha sido genial poder escuchar a los otros ponentes. Gracias por compartir sus experiencias y sus historias. He estado tomando notas y así que gracias. Bueno, voy a hablar sobre el poder de las comunidades. Y lo que quiero decir es, quiero dar una especie de esperanza en el camino a seguir, porque han habido muchos problemas en las desigualdades y las faltas y otros problemas que han sido tocados por los otros ponentes. No hay que condenar o documentar casos de personas afectadas o casos injustos. No se trata solamente de señalar, sino de cómo mejorar la situación. Voy a hablar brevemente sobre un ejemplo en un estudio que he estado haciendo, pero quiero hablar primeramente sobre el trabajo que he estado haciendo y las experiencias que hemos tenido con crítica, compensación y crear algo nuevo. Lo que hemos estado escuchando de los otros ponentes es la crítica principal de lo que hemos estado viendo,
los sistemas, las estructuras, los recursos que no están disponibles, la forma en que vemos estas sustancias en el mundo y la falta de apoyo. Hay una falta en lo que uno necesita y lo que no se ha hecho hasta ahora. Y nosotros, los académicos, eh, tratamos de investigar de dónde vienen las críticas y qué otras críticas hay más. Leemos distintos reportes que nos dan estadísticas y datos, pero ¿cómo podemos cambiar el discurso? ¿Cómo podemos cambiar algo para poder mm, mejorar la situación y cómo crear un cambio en el nuevo? Sí, reconocemos que hay una deficiencia en la calidad del trabajo que se ha hecho para combatir este tema, pero imaginémonos si las personas que están más impactadas con todo esto, ellos se vuelven las soluciones de los distintos problemas que hemos estado hablando. A pesar, cuando hablamos de estructuras o personas que han sido excluidas, vemos que las personas necesitan nuestra ayuda para poder sobrevivir, para poder superar este tema. Cuando vemos a personas que están en recuperación y que son marginalizadas por los problemas que ellos sufren, tra- em, dejamos de ser la solución a la problemática que se crea. Entonces necesitamos crear iniciativas de ayuda para estas personas para adresar los temas en cuestión, no solamente para ayudar a la sobrevivencia, sino también para ayudar a crecer y desarrollar este tema. Quiero hablar de la compensación, de cómo cambiar este tema. Si es que logramos elevar las voces de estas personas y su experiencia, empezar de confiar, en vez de confiar en los gobiernos y en los académicos para que encuentren una solución, porque la experiencia de las personas deberían tener más crédito, porque ellos nos invitan a ver el mundo con una nueva perspectiva. Ellos han estado inventando nuevas formas de relacionarse con la sociedad y el resto de las personas, y nosotros tenemos que abrirnos a su perspectiva para poder adoptar esta nueva eh, visión del mundo. Quiero mencionar el estudio que hemos estado haciendo en las comunidades de operación. Entonces, muchas veces los académicos tratamos de investigar muchos años de evidencia y lo sintetizamos en datos. Pero si vemos más atrás, cuál es el trasfondo de una persona, creció en una familia disfuncional, en un barrio pobre, con baja educación y todos esos determinantes. Y lo que hace es que eso em, limita nuestra vista y vemos los factores limitantes de cada una de las personas. Vemos que mucho se deriva del colonialismo, del capitalismo, del patriarcado, que han habido muchas etapas que crean las posibilidades de los que ellos se encuentran hoy. Si miramos los sistemas, las estructuras de donde se encuentran estas poblaciones, nos damos cuenta que nuestros sistemas actuales, sistemas de justicias y las cifras, consumo de drogas, como hemos visto hoy, vemos lo alarmante que es y vemos que muestra una deficiencia en los sistemas de apoyo para ayudar a las personas a salir de este tipo de ciclo de adicción, desempleo, pobreza extrema, nada, ninguna capacidad de poder. ¿Qué se puede hacer? Necesitamos tratar de encontrar la solución y entender que la mayoría de las personas no se recupera por programas que han sido financiados por el Estado, sino que la mayoría que logra superar la adicción lo hace a través de caminos creados por la sociedad. Entonces tenemos que cambiar nuestra vista y enfocarnos en las comunidades, porque caminos en las comunidades tienden a funcionar mejor que los otros sistemas estructurados. Tenemos que explorar
la cultura de recuperación. Y si la observamos en detalle, vemos que los valores, las normas y las creencias de las comunidades son distintas a los determinantes donde ellos están viviendo actualmente. Eh, Sabemos que mucha gente dice, bueno, en nuestro lugar de trabajo nos llevamos bien, tenemos buena atmósfera. Entonces, vemos que el entorno donde uno está tiene efecto en cómo mejorar la situación. Cuando nos apoyamos mutuamente y trabajamos en conjunto, nos ayudamos mejor porque somos auténticos y de esa forma ayudamos a proveer ayuda. Así que no se trata de crear competencia o aislamiento o de crear relaciones dominantes en una comunidad, sino de vernos como pares, como un colectivo. Es un término que se denomina itertopia y es una palabra que simplemente define como un espacio alternativo. Si pensamos en la vida moderna, nosotros somos individualistas, pensamos en nosotros mismos, nos aislamos un poco del otro y pensamos mucho en nosotros como persona aislada. Pero cuando vemos comunidades y culturas de recuperación, eh, tratamos de crear este espacio alternativo donde la sanación ocurre en la interrelación de las personas. Creamos un capital de comunidad y capital social que se genera de manera informal y no se necesita en verdad financiamiento externo para crear este capital social, porque las personas de esa comunidad con sus normas y sus valores se genera por sí mismo. Lo que pasa es que se construye, se construye y empieza a circular y a aumentar y a contagiar a otras personas. Y lo que vemos entonces es que esta bondad o esta gentileza que se genera para las personas que forman parte de la comunidad no solamente beneficia a aquellos que sufren de adicción, sino a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a sus colegas y también a la comunidad local. Entonces, los retos están en las estructuras. Entonces, bueno, yo quiero terminar o culminar ahora. Me gustaría hablar por 2 horas más, pero me gustaría simplemente decir, yo sé que estoy raspando solamente la superficie con lo que estoy diciendo, pero para mí la pregunta es, ¿qué es lo que pasaría si nosotros tratáramos a estas comunidades no solo como, no como comunidades marginales, sino centrales? Entonces, nosotros tratamos de cambiar el sistema central, pero lo que hay que cambiar es vista, la perspectiva que tenemos y enfocarnos en estas comunidades. Así que para mí es no solamente enfocarnos en las críticas y todo lo que hay que mejorar, sino comentar lo que estas comunidades ya están logrando y cómo apoyarlas, cómo respaldarlas para que sean modelos a seguir y entendamos qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación de las personas. Así que muchas gracias por escuchar y yo estoy contento de poder recibir preguntas, si es que alguien tiene preguntas, por lo que escriban en el chat, como quieran. Gracias a todos. Muchas gracias, David. Tengo 3 preguntas en la caja, en el chat. Hay muchos comentarios, pero hay un comentario que puedo compartirlo con ustedes. Es sobre la investigación de minorías étnicas. Y si la mayoría de estas investigaciones está hecha por personas blancas del oeste, del occidente, ¿cuáles son tus comentarios respecto a esto para las personas que no vienen de áreas occidentales? Y bueno, nuestra investigación, obviamente los investigadores, la mayoría somos de Inglaterra. em,
y sí, formamos parte, somos la, la mayoría global son las personas del occidente. Y sí tiende a ocuparse un lenguaje jerárquico cuando hablamos de este tema, porque hablamos de personas de color y etcétera. Pero para mí la respuesta a esta pregunta es que la base de investigación debería ser coproducida. O sea, yo soy un hombre blanco eh, de edad mediana y yo veo las cosas con una perspectiva distinta y por eso es que yo creo que debería ser coproducido con otro tipo de investigadores para crear conocimiento que se ha generado de, por parte también de comunidades con experiencia. Em, y la mayoría de las comunidades que tenemos alrededor de Inglaterra, a ellos les preguntamos y sus opiniones y sus voces fueron incluidas en la investigación. Entonces fue la mayoría generado, las voces que se generaron venían de estas comunidades y eso fue lo que incluimos en la investigación. No, bueno, sí tenemos que reconocer que hay limitaciones, sí, eh, que hay, hay también escasez de cosas en la manera en que investigamos. Marika, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, yo sé, me gusta lo que dijo David de acuerdo al enfocarse en las críticas. Yo sé que en la Unión Europea tenemos el foro de la sociedad civil y tenemos una obligación nosotros con colaborar con las organizaciones de la sociedad civil. Y hay muchas personas que tienen también experiencia en este tema y también en la agencia europea tenemos un contrato con un número de editores donde el objetivo principal es encontrar maneras de crear accesos para publicaciones para personas que, por ejemplo, no hablan inglés, pero también para mm, minorías étnicas. Eh, Sí, yo estoy aprendiendo harto hoy de ti. Sí, sí. Así que hay que crear conciencia y sí, estamos haciéndonos conscientes y nos estamos moviendo lentamente en esa dirección. Hay hartos comentarios de cómo usar contexto y mi sugerencia es que cualquiera que participe de esta webinar va a recibir la grabación de este webinario. Le voy a preguntar a los ponentes si es que quieren después compartir impresiones. Hay una pregunta también sobre la relación entre los comerciales del alcohol y las redes sociales. Así que quiero hacer un comentario, Cristina. La pregunta es larga, pero esa es la parte central. Sí, para mí, yo no he visto la pregunta. Sé si puedes repetirla, por favor. Una pregunta dice, bueno, es sobre si es que puedes explicar más sobre cómo la industria del alcohol penetra hacia las personas a través de redes sociales. Sí, es una buena pregunta. La industria del alcohol está obteniendo datos a través de inteligencia artificial también y gracias a la IA pueden individualizar cómo llegar a cada una de las personas. Así que apenas tú hagas clic en un zapato específico, vas a recibir más propaganda de este tipo de zapatos, por ejemplo. Y así es como también se hace con alcohol. Entonces ellos tienen ahora esta ventaja de que los datos ellos pueden extraerlos así de fácil de las redes sociales. Sí, y tiene distintos tipos de influencias. También ellos hacen propagandas tradicionales también a través de sus páginas web. ¿Hay algo más que quiere decir algo sobre alcohol? ¿No? Ok.
Bueno, hay muchos comentarios, pero bueno, quizás me gustaría preguntar si es que hay algo que ustedes quieran comentar antes de culminar la sesión. Tenemos un minuto. Giovanna, ¿quieres decir algo? Cristina, sí, yo quiero decir gracias, pero Cristina tiene mejores ideas seguramente, así que Cristina, tú puedes decir algo. Pues muchas gracias, gracias, no me pongan presión, pero sí, también quería eh, me gustaría decir gracias por las experiencias que se han compartido. Hemos estado discutiendo harto en nuestra organización. También es lo que habló David, que hay que integrar las comunidades, hay que hablar de los miembros de distintos países, de las comunidades y organizaciones en todos los países. Y es importante no limitar las experiencias solamente eh, a los valores o el uso de la sustancia en sí, porque obviamente hay familias que están siendo testigos de este tipo de problemas, o nosotros también estamos experimentando las normas del alcohol y ahora viene también la norma de la marihuana. Se- También son experiencias que hay que tomar en cuenta. Así que me gustaría también aportar eso y gracias por el evento en general. Muchas gracias. Marika, ¿tú querías? Sí, solamente una reflexión. Me gustaron todas estas presentaciones y estoy muy agradecida por esta invitación. Y yo estaba reflexionando del hecho de que democracia y vivir en paz los unos con los otros requiere mucho esfuerzo. Y el esfuerzo es crear la oportunidad de que todos alcancen su máximo potencial. Y si no lo hacemos, crea un problema enorme para cada uno de nosotros. No se trata solamente de sus derechos o su pobreza y la mía y mis ingresos, sino que estamos todos en el mismo bote y tenemos que cuidarnos los unos al otro. Yo escuché con mucha atención la historia de Pablo y me movió mucho, me conmovió mucho. Imagina cuántos talentos hemos perdido por causa de estas sustancias o personas que hemos perdido en prisión. Así que podemos beneficiarnos mucho si es que tratamos estos temas a nivel de comunidad. Muchas gracias, Marika. Giovanna, ¿quieres decir algo? No, yo pensé que tú ibas a hacer la clausura, perdón. Para mí ha sido una oportunidad genial y por dos razones. Una es por tener una introducción de los determinantes sociales de uso de drogas y también determinantes comerciales del uso de drogas. Pero para mí, por lo menos, ha sido un concepto en el cual ya he estado expuesta. Para mí ha sido muy rico este evento y quiero agradecerles por formar parte de este evento, por ocuparse de este tema y por crear conceptos importantes. La historia de Pablo fue un ejemplo concreto de cómo se ve esto en la sociedad, de Cristina, la influencia del alcohol, cómo la industria que no tiene como prioridad la salud de las personas y las posibilidades de lo que ha estado pasando con poblaciones que han sido más marginalizadas por distintos razones, por la etnicidad o trasfondo migratorio. Los ejemplos de Wendy, tengo pocos puntos, pero fueron muy precisos sobre qué es lo que de verdad está pasando y cómo ver las cosas de manera distinta y abrir nuestra visión para nuevas posibilidades de planes de acción en el futuro para poder ayudar esta temática y continuar el enfoque en la investigación, que a veces puede ser un poco desalentador porque encontramos cada vez más problemas. Entonces hay que crear ciclos de planes de acción para documentar oportunidades de mejorar esta situación y encontrar soluciones a la problemática.
y así asegurar la salud y el bienestar de las personas y las comunidades. Así que muchas gracias, Oriol, y a los colegas, y espero que continuemos con este tipo de conversaciones, que veamos este tipo de problemáticas de distintos ángulos y podamos seguir aprendiendo los unos del otros. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna, por estar aquí, por tu apoyo. Marika Ferri, Cristina Cherkova, Pablo Kurlander, Wendy Muñoz, Marika Ferri, David Patton. Gracias por a todos los que formaron parte, más de 250 participantes. Vamos a seguir en contacto. La próxima discusión temática va a ser el 25 de noviembre, en la misma hora aproximadamente. Va a ser el tema de asegurar financiación para reducción de la demanda del uso de drogas. Es un tema muy desafiante y de eso se va a tratar la próxima discusión temática. Ustedes van a recibir la información adecuada a tiempo. Así que muchas gracias a todos. Vamos a terminar la sesión y que tengan una buena semana. Gracias, gracias a todos. Gracias, Oriol, gracias a todos.